Bueno, amigos, arrancamos entonces. Desde acá se escucha bien como para saber si se escucha bien desde ahí, como para poder usar la pizarra un poquito. A ver si me pueden mandar, así ya arrancamos. Quisiera saber si se ve bien también, si anoto algo acá. Eh, si se llega a leer. Bueno, no se llega a leer muy bien, lo voy a ir diciendo, lo voy a ir escribiendo, lo voy a ir diciendo para que lo vaya entendiendo, así a ver si puedo buscar una manera de que mejor. A ver si pasa mejor. Ahí se ve mucho mejor. Ahí se ve mucho mejor. Así que bueno, nada, vamos a arrancar. Bien, principalmente algo que a mí me sirvió mucho a la hora del contacto, bien, fue que, por ejemplo, me costaba mucho, sí me costaba mucho el contacto y, creía que me costaba mucho, en realidad era consecuencia de no hacerlo, bien, o sea, era por eso que me costaba, entonces creía que me costaba. Me acuerdo que cuando fui a contactar la primera vez estaba en el tren, bien, estaba en la estación del tren, había un vendedor ambulante ahí en el tren vendiendo comida, vendiendo chocolates era que vendía, y yo volvía de la tienda de Amway justamente. Y me pasó de que nada, nunca había contactado en frío, fue uno de los primeros miedos que rompí, nunca había contactado en frío y ese día estaba con otro amigo que volvíamos en la tienda y me dice, o yo le digo, no me acuerdo cómo fue, pero yo me acuerdo que se dio la situación de que como que, o sea, que no te animás a contactarlo, porque yo le dije, eso sí me acuerdo, que yo le dije, mirá, qué buena actitud que tiene esta persona, mirá, o sea, la rompería. Y me dice, claro, sí, me dijo la persona, bueno, contactalo, me dice, y yo le digo, y no sé, o sea, no sé, como que ahí lo empecé a dudar de que si él estaba bien para el negocio, aunque sí, estaba bien, pasa que yo tenía miedo. Eh, o sea, nada más que tenía miedo. Y después cuando me dijeron, bueno, contactalo, o sea, como que fue, uff, o sea, ahora me tengo que parar a contactarlo y la verdad, o sea, sentía que no tenía herramientas básicamente. Entonces, lo que me pasó fue que nos empezamos a desafiar, bueno, le digo, no sé, bueno, contactalo vos, le digo. Y me dice, no, contactalo vos, y así, fue como un desafío hasta que dije, bueno, pará, o sea, yo tengo que dar el ejemplo, yo soy el upline, porque era el upline, soy el upline, y digo, bueno, pará, yo tengo que dar el ejemplo de esto, me explico. Entonces agarré y dije, bueno, dale, lo contacto, dale, yo voy, o sea, y ya está, o sea, tampoco tantas vueltas, porque si no, nunca voy a romper el miedo, y sabía que si no lo hacía, nunca iba a romper el miedo, y me paro a contactarlo en el momento que el tren estaba empezando a frenar. ¿Por qué lo hice en el momento que estaba el tren por frenar? Porque podía salir corriendo más fácil. Entonces fue ahí que dije, bueno, lo contacto, o sea, ahora. De última, si me dice que no, no sé qué te puede decir, porque uno se imagina lo que te puede llegar a decir la otra persona, y te imaginas si al final no resulta ser ni para lo bien ni para lo mal, o sea, lo que te dice, o sea, ni para algo que te guste, ni para algo para que no te guste, no te va a decir lo que vos pensás que te va a decir, porque yo creía eso. Entonces, agarré bueno, pero atención, agarro, me paro y le digo, o sea, todo temblando, con mucho miedo, le digo, mirá, o sea, eh, ¿cómo es tu nombre? Le pregunto, o sea, yo venía bien vestido, eso también es muy importante, siempre para tener un contacto en todo momento, está bueno que esté siempre presentable, siempre bien vestido, siempre arreglado, siempre con un, o sea, no te digo que vayas a la peluquería, sino que busques algún amigo que más o menos sepa cortar el pelo, porque es lo que hacía yo, porque no tenía plata para pagar una peluquería por semana o por cada 15 días. Entonces, o me cortaba yo, aprendí a cortarme, las primeras veces la habré errado, como en todo, pero después empecé a aprender a contarme cada vez mejor. Entonces era plata que no gastaba, pero sí estaba siempre presentable, siempre arreglado como podía, los perfumes de Amway, siempre estaba lo mejor arreglado posible para dar siempre una buena imagen. Entonces, ese día me paro y le digo, bueno, o sea, ¿cómo es tu nombre? Me dice, mi nombre no me acuerdo ahora, pero bueno, Juan Carlos, mi nombre es Juan Carlos, y le digo, bueno, Juan Carlos, mirá, la verdad es que temblando a todo esto, me gustó mucho tu actitud, me encantó mucho tu actitud, cómo encarás esto que estás haciendo, y básicamente yo estoy desarrollando un negocio con amigos,
y me gustaría contarte, no sé si vos, o sea, yo me tengo que bajar, le digo, o sea, siempre ustedes entiendan que siempre están apurados, es un tip muy copado, siempre están apurados, o sea, el empresario visto, bien, o sea, imagínense, no sé, ustedes antes de hacer el negocio, o imagínense un empresario y lo caracterizan por estar siempre ocupado. Entonces vos siempre tenés que estar ocupado a la hora de contactar, para que también no sea que te empiece a preguntar de qué se trata y contame más, para eso también, para evitar eso. Y estoy un poco apurado, le digo, ya bajo el tren, me tengo que ir. Le digo, pero lo que vamos a hacer es que me puedas pasar tu número, así te comento más bien después de qué se trata y podemos charlar. Me dice, no sé, le digo, pasame tu celular y me dice, no, no tengo celular. Yo dije, uy, pará, o sea, ¿cómo que no tiene celular? Fue el primer contacto en frío y no tiene celular y como que fue como que, ¿y ahora cómo hago? O sea, y agarré y le digo, bueno, no sé, ¿dónde me puedo comunicar con vos? Y me dice, mira, tengo el número de mi suegra, me dice, y me puedes llamar acá. Bueno, digo, pásamelo, dale. Me agarro, anoto el número de la suegra y me voy. O sea, ¿de qué me sirvió eso? Me sirvió para romper los miedos, porque ahí me di cuenta que podía hacerlo y que era fácil, nada más que tenía muchos miedos y tenía muchos prejuicios de muchas cosas que me podía llegar a decir y al final no te resulta siendo así, por ende es cuestión de, es más que nada tu cabeza lo que está pensando en el momento que vas a contactar y es preferible que tu cabeza esté pensando que te va a decir cosas buenas, bien, pero en sí, básicamente, es que no sabes lo que te va a decir, a no ser que vos lo hagas, lo intentes. Bien, y si tienes alguna duda por ahí en un contacto por mensaje y demás, está bueno que le consultes al niño auspicio, a ver qué te responde, a ver qué te puso, a ver cómo le podés decir, a ver cómo lo podés contactar a esa persona. Está bueno que le preguntes al niño auspicio para que ellos te puedan guiar, mandándoles capturas, o de alguna manera. Yo hacía así. Entonces, o sea, yo hacía así, Fran Fraue, mi niño auspicio, y le preguntaba, che, amigo, ¿te parece esto si lo mando así? Y él me daba su punto de vista. Después vos harás lo que vos quieras, pero me daba su punto de vista, como le preguntaba a otras personas más, y después el mensaje ese iba mejor encarado, iba mejor reformulado a mi estilo, a mi manera, pero sí con varios criterios. ¿Para qué? Para que sea mucho más profesional y para que la cague mucho menos, porque los contactos calientes, sí, hay una cierta cantidad de contactos en caliente. Contactos en caliente básicamente son personas muy allegadas que te conocen mucho a vos, esos son contactos en caliente, tibio y frío, tibios más o menos y fríos que no los conoces. En frío arranca el negocio, amigos. Si te quedaste sin contactos calientes y tibios es porque arrancaste a hacer el negocio. Bien. Mientras tanto, es fácil el negocio porque dentro de todo tenés gente conocida. Yo me di cuenta que ahí arrancaba el verdadero negocio y así también lo marcaba Agustín Luengo y demás de los niños auspicio. Entonces, ese mismo día aprendí a sacarme los miedos, aprendí que era solamente hacer, que era solamente enfrentar ese miedo que tenía. Si tenés miedo a algo, te recomiendo que lo enfrentes, porque si no, nunca lo vas a perder. Ese miedo, o sea, tengas miedo de lo que tengas, nunca lo vas a perder, nunca lo vas a perder. Entonces es clave que los enfrentes y que el sistema de capacitación, por eso también sirve el sistema de capacitación, te ayude a vos conocerte cada día más y a poder enfrentar cada día más tus miedos. Y cuanto más enfrentás tus miedos, cuanto más rompes obstáculos, más fácil te va a ser. Bien, cuanto más miedos eliminás, cuanto más miedos rompes, generas hábitos diferentes y rompes más tu zona de confort, por lo tanto tu zona de confort crece y al crecer tu zona de confort, tu liderazgo también crece porque vivirás cada vez más alto. Bien, y tu nivel de merecimiento también crece. Pero arranca por romper los miedos. Por ahí arranca expandir tu zona de confort. No arranca por otro lado, no arranca por tener dinero, arranca por romper tu zona de confort y te puedo asegurar que cuando rompas cada vez más tu zona de confort, cuando rompas cada vez más esa zona de confort, cada vez los resultados van a ser más grandes. Porque es evidente, en la convención había personas que tenían 25 años y 29 años de negocio, obviamente llevan 29 años rompiendo su zona de confort y obviamente van a ser millonarios porque viene rompiendo zona de confort hace 29 años. Por ende, no sé si hace cuánto estás en el negocio, pero si tenés un día, 2 días, 3 días, 4, 5, una semana, te habrás dado cuenta que en una semana creciste más, o me pasaba a mí, yo en una semana me di cuenta que crecí mucho más que en 3 meses de anteriormente, ¿no? Porque el sistema de audio, de capacitación, de audio, libros y eventos a mí me hacían crecer. No solamente eso, sino también el hacer y romper mis miedos, porque todos los días estaba rompiendo miedos diferentes, porque o sea, no lo era tan consciente, después lo fui mucho más, y fui más consciente de que romper esos miedos era lo que a mí me iba a dar el crecimiento también en el negocio. O sea, si vos estás en el negocio hace tiempo,
y no todos los días, o no mínimo que sea una vez por semana, no rompes miedos, es porque no estás creciendo en el negocio. Estás haciendo el negocio, pero no estás creciendo en el negocio. No estás creciendo en el negocio. El negocio se trata de romper obstáculos y de romper día a día tu zona de confort. Y ahí el resultado cada vez va a crecer más. Va a crecer más, va a crecer más, va a crecer más y va a crecer cada vez más y más y más y más. Cuando rompas tu zona de confort. Para mí, en el contacto arrancó con ese día. Porque salí de ahí, me bajé del tren y fui y contacté a una persona que estaba viendo perfumes. Y de ahí arranqué a contactar. Y ahí es que no paro de contactar. De ahí es que no paro de contactar. Pero en algún momento tuve miedo. Y tenía mucho miedo porque me dolía la panza antes de salir a decirle, hola, ¿cómo te llamas? O sea, y es algo muy simple, pero tenía muchos miedos. Bien, entonces eso a mí me costó muchísimo romper esos miedos. Después de ahí empecé a ganar cada vez más el hábito. Las primeras veces mi contacto fue, por ahí, por así decir, más espontáneo, desde lo que me salía, porque preparaba algo, por ahí tenía algo más o menos armado para decir, pero sí tenía muchos miedos y anulaba completamente todo lo que quería decir, esos miedos que tenía, hasta que el miedo cada vez lo fui rompiendo más, hasta que fui generando un hábito, el contacto, y ahí pude empezar a perfeccionarlo, ahí pude empezar a darles herramientas. Bien, la clave número uno, si sos nuevo para el contacto, es que no digas nada, básicamente. Es que no digas nada, yo hasta el día de hoy sigo sin decir nada, porque los momentos que quise decir algo, hasta como calificado, me dijeron que no. Por ende entendí que siendo calificado o no, si decís algo, si nombrás a la empresa, si nombrás a Amway, si nombrás a los eventos, si nombrás en reunión, o algunos temas más delicados, obviamente, si necesitas una red de consumo, network marketing o red de mercadeo, eso hace que por ahí la persona vaya a buscar información y encuentre otros sistemas que nada que ver con lo que hacemos nosotros, o no sé, o encuentre cualquier cosa, o puede encontrar cosas buenas también, porque me ha pasado. Pero sí, principalmente es clave para mí recomendar desde mirá, estoy haciendo algo copado con un grupo de amigos, o no sé, con tal manera de contacto que uso yo, mirá, hola, ¿cómo estás? Por ahí en persona, voy conociendo a la persona y voy entendiendo qué es lo que hace esa persona. Primero eso, principalmente. O sea, entiendo, listo, genial. Esta persona, no sé, trabaja de arquitecto, está estudiando y su pasión es una de sus cosas. No le gusta lo que hace, pero su pasión es, no sé, surfear, por así decirlo. Entonces, yo entiendo que su pasión es viajar también, porque el surf también implica viajar. O me dice otra cosa, o su pasión es, no sé, o sus ganas, su sueño hoy en día es estar más tiempo con su familia. Entonces, yo creo que el contacto es más, que no quiere decir, o sea, una cosa es contactar, otra cosa es contarle el plan y otra cosa es empatizar. Bien, o sea, para mí lo primero que viene es el contacto, que es hacerte experto en el contacto, en empatizar y en contar el plan. Y después en la segunda charla y en el cierre. Haciendo eso, te puedo asegurar que vas a llegar muy lejos en el negocio, además de apalancarte y de que pegarlos a los eventos. Básicamente, eso es lo que te da el porcentaje más grande de que vas a crecer más rápido en el negocio, aprendiendo a hacer esas cosas mucho mejor día a día. Entonces, cuando cada día aprendes a hacer eso mucho mejor, por así decir, tu resultado cada vez va a crecer más. Obviamente conlleva otras cosas, porque después también conlleva otras cosas, eso, pero sí vas a tener un gran porcentaje del negocio resuelto, que es cuando te empieces a perfeccionar más en esas cosas que te la va a dar el sistema de capacitación, porque el sistema de capacitación te va a enseñar a comunicarte mejor y a comunicarte día a día mejor, bien a entender más de finanzas, porque si toca una persona que está en finanzas, a entender sobre un montón de cosas, bien, sobre negocios, sobre millones de cosas, a empatizar y a encontrarle lo que a la otra persona le gusta. Una vez que empezás a encontrar lo que a la persona le gusta, ahí es cuando en mi caso empiezo a contarle el plan. Ahí es cuando en mi caso empiezo a contar el plan. Y lo cuente como lo cuentes, siendo nuevo te recomiendo que lo cuentes en PowerPoint, principalmente siendo nuevo te recomiendo que lo cuentes tu línea de auspicio, que tenga resultados, hasta que vos aprendas a hacerlo, y hasta que aprendas a hacerlo, y hasta que tu línea de auspicio te haya escuchado contar el plan y que lo diste bien. Hasta ahí te recomiendo que lo hagas. Después vos podés hacer lo que vos quieras. Yo te recomiendo eso, ¿bien? Después cada uno hace lo que quiere, un negocio y demás. El tip número uno entonces es empatizar con la persona para que la persona encuentre ese punto en donde la persona, qué es lo que quiere, porque si por ahí esa persona quiere,
no sé, viajar y vos le decís que en este negocio va a poder ganar un montón de plata, no le va a interesar, porque por ahí ya gana un montón de plata. Entonces, eso es encontrarle el punto por así decir, de conexión con la persona para poder contarle el proyecto. Pero mientras tanto, ir conociéndolo y buscar hacerte amigo también con esa persona. Cuanto más rápido, o sea, cuanto más rápido te puedas hacer amigo de esa persona, cuanto más rápido puedas entrar en confianza, más efectivo, más probable va a ser de que el negocio lo haga y lo haga al 100, porque obviamente va a querer hacerlo con vos, va a querer estar con vos en esa corrida, ¿me explico? Entonces, el primer paso es contactar, le voy a dar unas herramientas, empatizar es preguntarle a qué te dedicas y qué haces y qué es lo que te gusta hacer, y preguntar. Eso es empatizar. Luego, cuando le empiezas a hacer preguntas y la otra persona vea que vos estás interesado mucho en la otra persona va a empezar a agarrar información. Bien, y ahí cuando vos, si estás entendiendo bien cómo funciona el negocio, vas a darte cuenta de que ahí vas a poder entender para dónde puede ir reflejado tu plan de negocios. ¿Me explico? Después, tenés lo que es o sea, ese sería el plan. Bien, en el plan yo tengo algunos tips que básicamente los recomiendo, pero igual cada uno ahí le pone su impronta, pero los tips básicamente del plan sería que lo escuches tu niño de auspicio alguna vez, que te lo pueda ayudar tu niño de auspicio a que ese plan esté mucho más profesional, porque por ahí está bueno tu plan, pero estaría bueno que veas el punto de vista de tu niño de auspicio para que tu plan sea mucho más profesional y que te haya escuchado y que tu niño de auspicio te haya dicho, bueno, dale, me gusta, puedes contarlo. Obviamente tu niño de auspicio calificada, bien, para que, o sea, porque nosotros trabajamos de la congruencia, o sea, desarrollamos el negocio, creamos, o sea, desde la congruencia, desde que voy a escuchar a una persona que auspicia o una persona que tenga resultados, bien, es clave que siempre estén pensando en eso desde la congruencia, bien, o sea, si yo conozco a alguien que sabe contactar y mucho, le voy a preguntar a él, bien, si veo que tiene 10 frontales, porque desde la congruencia, desde el resultado me está mostrando que para contactar y auspiciar es un plan. Después lo demás será cuestión del seguimiento, será cuestión de la persona si está entendiendo cómo funciona el sistema, pero hasta ahí la persona, o sea, lo sabe hacer. Entonces es aprender a esas personas, más allá de que si es calificado o no. Me explico, hoy vino un chico, por ejemplo, un frontal nuevo, que fue a la convención, que nosotros le decimos el ruso, se llama Hernán, y me estaba contando él de que por ejemplo, él para contactar, lo que está haciendo es se junta una o dos veces por ahí a juntarnos unos mates, a compartir un poco de tiempo con esa persona, y esa persona después confía mucho en él, y esa persona después de él le cuenta el plan de negocios. Bien, ¿qué hizo? Empatizó con la persona, como dice Bobadilla, o sea, encontró un punto ahí en donde la persona quiere escucharte a vos. Una chica le dijo después que se juntó dos veces y le dijo si le acompañaba a un evento y fue a la convención. A los demás se junta a tomar algo y después por ahí viene para la casa y le contamos el negocio o te apalancás tu niño auspicio, pero es clave, amigos, que empatices muy bien con esa persona, de que esa persona se sienta seguro en hacer esto con vos, porque básicamente el auspicio de una persona o el que vaya a escuchar un plan es cuando la persona confía en vos. Entonces, ¿en qué hay que entender y hacerse hábil? En encontrar maneras de que seas más confiable, bien, también en siempre, o sea, no digo desde antes, sino de a partir de ahora, aquí y ahora, o sea, desde ahora, siempre ser congruente y siempre cumplir con tu palabra. Porque si yo te digo que a las 3 voy a hacer una cosa y las hago a las 4 y por ahí te canceleo y demás, o sea, eso genera desconfianza si soy nuevo, o genera falta de compromiso. Por ahí, no sabe la otra persona mi excusa, que puede ser muy buena, pero no sabe la otra persona que por ahí mi excusa. Por más que me entienda, lo va a decir, lo va a pensar, oh, bueno, o sea, no pudo. O sea, yo me organizé el día y no pudo. Por ende, ahí es cuando uno empieza a perder confianza. Por eso es clave que seamos puntuales, es clave que seamos, o sea, si le dijimos que le vamos a hablar tal día, que lo hablemos. O sea, a veces menos es más, es preferible decir menos y demostrar con el ejemplo. Bien, y demostrar con más. A veces uno quiere estar en muchos lados y sí, y después no puede con ninguno y quedó mal con todos. Entonces ahí es cuando perdés confianza. ¿Me explico? Y o sea, perdés tu palabra, por así decir, perdés valor en tu palabra, porque es lo más importante que tenés. O sea, y más que nada en este negocio, lo más importante que tenés. Porque si me decís que vas a hacer una cosa y después hacer otra, o sea, en mí no va a cambiar nada. O sea, sí, va a cambiar, porque yo voy a darme cuenta de que no sos una persona de confianza ya con la palabra.
¿Me explico? Por ende, como sos en lo pequeño, en lo poco, sos en lo mucho. Por ende, también no debe ser de confianza en otras cosas, por ahí más grandes. Que entiendo que te pueda pasar algo, porque hay excusas que son válidas, bien, y que entiendas y digas, bueno, todos son válidos en realidad. Que entiendas y digas, bueno, perfecto, genial, excelente, está todo bien. Puede pasar una vez, bien, pero si te pasa muy seguido, es porque realmente hay que, primero desde ahí, empezar a mejorar. Volviendo un poco, una de las cosas tips de herramientas de contacto para ir por ahí. Entonces, una de las herramientas que contacto es como contacto cuando contacto en frío, por ejemplo. Si contacto en frío, agarro y le digo, mira, bueno, no sé, José Luis, lo digo yo estoy con José, o vamos a poner el nombre anterior, Juan Cruz, por así decir, creo que la S. Le digo, mirá, Juan Cruz, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicás? Empiezo a cotizar, mirá, yo en este momento, esa persona te va a preguntar a vos qué haces, si vos siempre le preguntás a esa persona qué haces. Yo, mirá, estoy desarrollando desarrollo como si fuera unas franquicias en internet, no es una franquicia Amway, pero o sea, no es que es una franquicia, no es en sí una franquicia porque hay maneras de realizarlo, bien, pero sí funcionaría como si fuera una franquicia, porque están los 4 básicos y la quinta, que es la edificación, bien, y ahí es cuando se pone como si fuera una franquicia, ¿por qué? Porque, o sea, está comprobado por los líderes, por demás, bien, que si haces eso, o sea, calificás. Me explico, o sea, que sí sería como una franquicia. Me explico. O sea, por ejemplo, McDonald's, si vos decís, sí, estoy bien con todo esto, pero no quiero vender papas fritas. Y no sé si te va a funcionar, me explico. O sea, puede que te funcione, no sé, pero no sé si te va a funcionar al 100, me explico. Puede que te funcione el negocio, pero si no desarrollas esos 4 básicos, no sé si te va a funcionar al 100, me explico. ¿Te puede funcionar? Sí, te puede funcionar, pero no sé si al 100, me explico. La diferencia de acá es que si vos no haces eso, podés seguir haciendo Amway. Me explico, la diferencia en el McDonald's, que es una franquicia, es que si vos no haces eso no te habilitan directamente para que lo abras. Entonces, por eso es que no es una franquicia, porque vos podés ser libre de decisión. ¿Me explico? Pero sí, los grandes resultados, los grandes pines te explican que esta es la mejor manera de desarrollar el negocio y que tengas un resultado más efectivo. Entonces, herramienta 1 de contacto es, bien, empatizo con la persona, empatizo, esto funciona como si fuera una franquicia, le digo, donde por ejemplo, le explico el caso de McDonald's, donde tenemos maneras de desarrollar este proyecto, bien, que hacemos, como si fuera una franquicia, le digo, donde creamos activos en Internet. Eso es lo que hacemos nosotros, básicamente. Y me dice, ¿de qué se trata? Bien, básicamente para poder contarte un poco más de lo que hago y que puedas entender mucho más, tendríamos que juntarnos. Bien, o sea, ¿por qué? Básicamente porque vas a poder entender mucho más. Hay tabla de ganancias y gráficos donde ahí vas a poder entender cómo funciona el negocio. Además, en las tablas de ganancias vas a poder entender si te sirve y te conviene o no desarrollarlo, ¿no? Porque o sea, ahí vas a poder entender la dimensión que tiene este proyecto que te quiero contar. Pero vas a poder entenderlo cuando te lo explique, nos sentemos y cuando también te pueda explicar más al detalle en cómo funciona el proyecto, porque, o sea, me es difícil comentártelo, es fácil de entender, pero es difícil por ahí de comentártelo hablando y sabemos y entendemos bien que negocios por internet no se pueden hacer. Eso se lo digo cuando ya me sigue insistiendo. Yo siempre busco decirle menos. Si me sigue preguntando, sigo aumentando eso que voy diciendo, ¿me explico? O sea, pero mientras tanto digo menos, lo menos posible. Si me dice que sí, genial, no le digo más nada y coincidimos para contarle el plan de negocio. Y le digo, cuando me dice que sí, me dice, bueno, dale, estaría copado. Bueno, mirá, yo estoy un poco a full, me puedo hacer algún lugar, ahí agarro la agenda, reviso la agenda, es clave que tengamos agendas, amigos, para que pueda ser mucho más fácil desarrollar el negocio. Todo empresario tiene agenda, así que desde mi lado, o sea, desde la congruencia, todo empresario que conozco exitoso tiene agenda, por ejemplo, les recomiendo que usemos agenda porque yo empecé a revisarme mejor y a poder hacer más cosas en un mismo día por tener agenda. O sea, entonces, déjame de revisar la agenda, empiezo a revisar la agenda y empiezo a ver los horarios libres. Mirá, puedo este día, de tal hora a tal hora. No sé si te queda cómodo uno de esos, si no buscamos otro, le digo. Sí, bueno, ese día me queda como genial, te agendo y un día antes te hablo así podemos reconfirmar porque por ahí si te puede complicar, no lo sé, o si me puede complicar a mí. Entonces, reconfirmamos el día anterior de eso. Después ya está, se me dijo que así, listo, ya está. Sigo hablando de otras cosas, pero ya está, no hablo más de ese tema.
por ahí para las personas, o cuando yo arranqué, por ahí que hacía varias cosas, me preguntaban o maneras de poder entrarle al contacto, a que puedas decirle qué es lo que haces. Por ejemplo, no sé, yo estaba estudiando y trabajando, en ese momento estaba trabajando y bueno, estaba en vacaciones de lo que es la facultad, también estaba estudiando, todavía no había arrancado, y le decía, mira, o sea, básicamente lo que estoy desarrollando, o sea, estoy trabajando para Martillero Público, estoy trabajando a la mañana también, hasta las 5 de la tarde trabajaba en ese momento, de la mañana hasta las 5 de la tarde, y nada, o sea, eh, también estoy desarrollando otras cosas, eso es lo que le decía. O estoy trabajando a la mañana y también estoy estudiando, y cuando más impactaba era cuando decía pero, porque el pero hace que lo anterior tenga menos importancia o que no sea, o sea, como que sea secundario, bien, y lo que más importancia tiene es lo primero, que va después del pero ahora estoy desarrollando algunos sistemas en internet donde me está yendo muy bien. Eso decía muchas veces, qué copado, me decían, ¿y de qué se trata? Mira, justamente te estoy hablando, esos son contactos más, por ahí más tibios más que nada. Caliente, ahora le voy a explicar. Eso usaba mucho en contactos tibios. Por eso te quería contar porque me está yendo muy bien y estoy queriendo expandir el equipo de trabajo. Bien, entonces se me ocurrió contactar a vos porque veo que es una persona muy presentable, es una persona que tiene mucha presencia, que quiere crecer, que son muy positivas. Entonces nosotros en este proyecto que estamos desarrollando estamos buscando gente así, gente que quiera crecer, que sea positiva. Así que, nada, me gustaría contarte básicamente. No sé, por ahí cuando tenés libre y nos juntamos, tomamos unos mates. Ahí ya le pongo que vamos a hacer otra cosa también. Tomamos unos mates, sinceramente, a tomar una cerveza a la noche o en algún momento. Bien, después por ahí no tomo una cerveza, no tomo nada, porque me junto a contar el negocio y contárselo profesionalmente. Pero sí, eso hace que por ahí con las personas tibias que tengo otra confianza, me explico. Contacto en frío no, porque o sea, no me conoce y tengo que darle obviamente una postura de negocio. Pero por ahí esas personas compartí un montón de cosas con esos contactos en tibio. Me explico. Entonces por ahí ser un ser estructurado en ese momento suena un poco raro, a no ser que venga, no sé, una persona que nos quiso contárselo, y sí, nada, cero, me explico, porque si no, o sea, desedificás también el proyecto, básicamente. Entonces, eso es clave, bien, que lo entiendan, que lo entendamos, básicamente. Y después algo que otra manera de contactar que me sirvió mucho es, por ejemplo, con los llamados, que eso grabó un audio de Gustavo Tencio, bien, de los llamados y demás, de cómo contacta él. Y lo que hacemos nosotros ahí, básicamente, es por ejemplo, bueno, está el audio, básicamente no lo puedes escuchar ahí, pero más en resumen, si vos por ahí te cuesta contactar, si vos por ahí no entendés bien cómo funciona el contacto, lo que hacemos en los primeros 2 o 3 contactos, nada más, que ahora voy a contar en cuáles, primeros 2 o 3 contactos, te ayudamos de cierta manera. Por ejemplo, tenés 2 o 3 perfiles que te gustan y que vos lo ves que la pueden explotar, 2 o 3, acordate que son pocos, no son muchos. Me decís, mira, estos 3 me encantan. Bien, estos 3 personas son las personas que para mí la van a romper toda. Genial. Lo que podés hacer vos desde tu lado es esto. Es agarrar y decirle a esas 3 personas, bien, que están desarrollando un proyecto y demás, que si te preguntan de qué se trata, mira, justamente por eso te quiero contar, pero sí te va a estar llamando mi socio para que le pueda hacer preguntas y te pueda contar bien de qué se trata esto. Mi socio la tiene muy clara con esto, no importa quién sea, él la tiene muy clara con esto y él te va a poder explicar mucho más a fondo, mucho más a fondo. Si vos te parece, si vos querés, mañana él de 4 a 10 está con tiempo de llamarte en algún momento, no sé si podés vos. Si es hombre, si podés, y si es mujer, si querés. Bien, eso es ya algo básicamente si podés, al hombre lo desafías y a la mujer lo pones en posición de que decida, bien, porque es algo de la programación neurolingüística. Entonces, si podés al hombre, si querés a la mujer, y te va a decir que sí o que no, si te dice que, bueno, no sé, estoy un poco complicado, pero básicamente casi siempre te dicen que sí o que dicen que no, pero pueden ir a otro día o a otro horario y vas hablando. Cuando lo llamo, le digo, o sea, esa persona me identificó a mí, quién era yo, bien, y cuando yo lo llamo a esa persona como líder de ese equipo, bien, porque tiene que ser alguien que tenga ya, tuvo varios contactos
bien con diferentes perfiles, por eso básicamente te recomiendo que sea un 15% que esté en llegada con vos. Un 12 también lo puede hacer, bien, también lo pueden hacer tranquilamente. Un 9 también, pero si se pueden apalancar mejor de personas que tengan un poquito más alto, porque tienen más experiencia, básicamente, no por otra cosa, mejor, para ustedes. Y yo le empiezo a contar, mirá, lo llamo y le digo, mirá, hola, ¿cómo estás? No sé, Damián, hola, Damián, ¿cómo andás? Mirá, básicamente te llamo porque estoy desarrollando unos proyectos no sé, con José, no sé si te contó algo él, y ahí le empiezo a preguntar, ¿te conoces si te contó algo él? Te dice que sí, si te dice que no, genial, es genial porque muchos nos por ahí cuesta contarlo por teléfono, y te dice que sí, y bueno, ¿qué te contó? Para saber vos qué te contó, para poder hacerle entender por ahí si le contó algo que no era así, o por ahí, no sé, entendió que era de venta de productos y no nada que ver, o sea, entendió eso y no es así. Bueno, sí, yo creía lo mismo, le digo ahí, aunque no es así, lo que hacemos nosotros es un sistema y le explico lo de McDonald's. McDonald's, por ejemplo, para vos, ¿qué es el negocio de McDonald's? ¿Vender hamburguesas o cuál es para vos? Y vender hamburguesas. Bueno, en realidad el negocio de McDonald's no es ese, sino que esa es la cara visible. El negocio de McDonald's es comprar propiedades y que el que compre la franquicia de McDonald's, bien, para poner en ese lugar, adquiere esa propiedad por una cierta cantidad de años. Eso es lo que hace McDonald's. Me explico, esto funciona algo parecido. Vos por ahí viste los productos que son la hamburguesa McDonald's, pero el negocio es otra cosa, el sistema que creamos es otra cosa. Me encantaría contarte, bien, le digo, o sea, ahí me encantaría contarte en algún momento, sí o sí, o sea, sí o sí no, o sea, sí, para que entiendas mucho mejor, porque sé que probablemente entendés algo de negocios, o en algún momento hiciste alguna que otro negocio, si entendés que por ahí negocios por teléfono no se pueden hacer. A su vez, le digo, yo sé que vos sos una persona por ahí muy emprendedora o una persona que, no sé, que muy positiva. Eso se lo pregunté previamente a la persona que me mandó el contacto. Previamente le pregunté a esa persona cómo era, en qué se destacaba y demás. Y la verdad que Juan me habló muy bien de vos y por ende él quiere contarte esta oportunidad a vos. O sea, lo primero que se le vino fue a vos, a las primeras 3 personas para que sean socios con nosotros es a vos. O sea, si no podés, está bien, no pasa nada, pero él se acordó de vos. Le digo así, entonces ahí edifiqué a esta persona también. Entonces estamos edificados los dos. O sea, damos más importancia a esa persona para que tenga más ganas de venir, básicamente. Entonces, le digo eso y me dice, y le digo, mira, o sea, no sé qué te parece por ahí en la semana juntarnos para poder contarte mejor. Y lo que hacemos en sí, le digo, es crear sistemas de internet. Bien. O sea, nos apalancamos de un mercado que ya no es funcional para la época, bien, como por ejemplo lo que es lo que sube, cómo está hoy avanzando, bien, y lo llevamos a internet y a partir de ahí creamos un activo. Bien. O sea, básicamente, para que entiendas globalmente cómo funciona esto, nos tenemos que juntar. ¿Por qué? Porque tengo que explicar tabla de ganancia para que entiendas a ver cuánto te puede llegar a rendir, cuánto te pueden llegar a pagar, para que vos decidas si te interesa o no. Y después también tengo que graficar cómo funciona el proyecto. Algunos gráficos por ahí te los tengo que escribir, algunas gráficas te los tengo que mostrar en la computadora. Y ahí es cuando vas a poder entender al 100 cómo funciona el proyecto. ¿Bien? No sé qué te parece a vos. Y ahí es cuando la otra persona me empieza a decir qué le parece y demás. Y ahí voy buscando el factor también motivacional de la otra persona, o sea, qué es lo que quisiera hacer la otra persona. Y nada, básicamente de todas las veces que llamé y muchos de los libros que les fui preguntando, le funcionó siempre bien. Le funcionó siempre bien, creo que a ninguno todavía, o a uno le habrá dicho que no, pero los demás le dijeron bien. Recuerden que son las primeras personas para que vos quieras invitar. Después es clave que te hagas vos experto en eso para que puedas ser experto en eso, porque es una de las claves del negocio, romper el miedo. Eso es el contacto tibio o en contacto también caliente. Contacto caliente son familias y grupos muy cercanos. A los contactos calientes lo que le digo, o sea, nada, tengo para contarte, venite a casa que está copado esto que te quiero contar. O venite a casa que tengo para contarte y ya, o sea, son mi familia o mejores amigos, o sea, si le digo venir a jugar a la Play, vienen todos. Ahora, si les digo para contarte un negocio, por ahí empiezan a dar vuelta. Entonces le digo, venite a casa que te quiero contar algo, llamé a la, sí, eso hice yo, llamé a la persona que me contó el plan del negocio a mí, contarle a mis amigos esto que estamos desarrollando, y listo. O sea, son mis amigos y si no les gusta, genial, pero me van a entender porque son mis amigos. Me explico. Y si no tengo por ahí
Eso, para decirlo, yo creía que, o sea, que no eran mis amigos tanto, porque es un proyecto que lo voy a hacer y lo elegí, y si ellos elegían ser abogados y tenían un estudio de abogados, yo iba a ir a visitarlo y iba a estar feliz de lo que estaba haciendo y escuchar lo que estaba haciendo, aunque yo no iba a ser abogado, me explico. Entonces, eso para mí fue muy importante en el negocio. Y eso fue lo que le digo a mis amigos, contacto en frío, es lo que conté anteriormente en el principio. Y después, lo que hago cuando por ahí, para ver si usar un poco más la pizarra, lo que hago básicamente cuando empiezo a hacer una lista o cuando la persona nueva empieza a hacer una lista, estoy hagamos una lista para poder sacar toda la información que nosotros tenemos en nuestra cabeza y llevarlo a un papel, para que también se te puedan ocurrir cosas nuevas, personas nuevas y demás, porque si tenés todas esas personas, imagínate tener 200, 300 personas en tu cabeza, no puedes pensar más que eso y no puedes solamente pensar eso, ni siquiera podés contar el plan. O sea, tenés mucha información en tu cabeza que si sos más inteligente, podés llevarlo a un papel para que esa información esté en un papel y no esté en tu cabeza y tu cabeza esté libre en pensar otras cosas. Entonces, cuando le hacemos la lista, bien, yo les digo que la describan de 4 maneras. El primero, de 3 maneras, uno es frecuencia alta, bien, no sé si se ve bien, frecuencia media y frecuencia baja. Frecuencia alta, media y baja sería cómo vibra esa persona, cómo es el nivel también de positividad y de fuerza en querer crecer. O sea, si sos frecuencia alta es porque estás todo el tiempo buscando cosas para hacer, sos positivo y querés romperla y por ahí tu vehículo no es el indicado, el que estás en ese momento y por eso por ahí financieramente no estás bien, pero sí tenés muchas ganas, mucho empeño por crecer. Medio es que más o menos es y bajo es que no te interesa crecer y querés quedarte donde estás. Y está excelente también, porque también está bien y por ahí sos feliz con eso que estás haciendo. Entonces, esto sería lo primero. Lo segundo sería esta lista, entender de dónde son, si son cerca, si son de cerca, es genial, bien, porque si son de lejos, recomendable es por ahí ir a contarles, o por Zoom, crear un Zoom que se puede poner la pantalla para poder contarles, si son de otra provincia y demás. Si son de cerca vas a poder trabajarlo mucho más fácil porque el tiempo por ahí que tengas que viajar, bien, vas a estar, por ahí, si tenés mucho tiempo para viajar, es tiempo que por ahí no estás bien haciendo cosas, es más tiempo agregado a tu día, que lo puedes aprovechar para escuchar audios también, o sea, también tienes que hacerlo productivo esos tiempos que tengas libres. Entonces, si usás un contacto de cerca, eso también lo describís. Y lo último que describo es si esa persona es emprendedor, si es influenciable, voy a explicar cada una, influenciable, si esa persona tiene recursos, y la otra, me falta influenciable, emprendedor, con recursos, me falta una, que es la de si es educable. Bien, emprendedor es que si está básicamente siempre haciendo negocios o siempre está haciendo cosas nuevas, eso es ser emprendedor, básicamente. Influenciable es que sea líder de un grupo, o sea, o que siempre sos seguidor y siempre sos líder, o sea, eso siempre vas a estar. Ahora, si sos influenciable es porque sos líder más o menos de tu grupo de amigos o del grupo de fútbol y demás. Si tienes recursos, bien, o sea, recursos no es que si tenés plata. Recursos es que si sos de resolver tu economía más allá de lo que del trabajo que tengas, si sos de resolverlo, bien, o sea, si no esperas nada de nadie, sino que te movés para resolver tu economía. Y educable es que te gusta aprender y te gusta capacitarse, más allá de que si lees un libro, si leías un libro no, pero si vos ves que esa persona está queriendo todo el tiempo absorber información y escuchar, y che, ¿de qué se trata eso? Eso es que soy una persona educable y que quiere aprender. Entonces, estos 4 recursos, agregado a uno más, que ahora lo voy a nombrar. Entonces, emprendedor influenciable con recursos y educable. Bien, entonces, primero, por ejemplo, no sé, me decís un nombre. Bien, me decís un nombre, sí, no sé. Fede. Fede, bien. Fede, Juan y Lucas. Bien, Fede, Juan y Lucas. Bien. Fede, te pregunto, para vos, ¿es de frecuencia alta, media o baja? Bien.
Y mirá, Fe de frecuencia alta, bien, Juan es de frecuencia alta, Lucas es de frecuencia alta, no sé, José es de frecuencia media y no sé, y yo no sé, Diego de frecuencia baja, es un ejemplo, no es nada para nadie, es un ejemplo. Frecuencia alta, frecuencia media, frecuencia baja. Bien, genial. Yo ahí ya tengo una guía, bien, de cómo es esa persona. Después la otra pregunta que le hago es si es de cerca, si vive cerca o lejos. Ellos por ahí viven cerca, 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 lejos y cerca. Si es emprendedor, influenciable, recursos o educable, es emprendedor, me pone por ahí que sí. Influenciable, también me pone que sí. Con recursos me pone que sí y educable no. Bien, este por ahí me pone que sí en recursos, me pone que sí en influencia, me pone que sí en educable y este me pone que sí en emprendedor y en influenciable. Y este me pone que sí en dos y este en uno. Bien. ¿Con cuál voy a arrancar? ¿Con cuál lo voy a ayudar? ¿Cuáles van a ser los tres que voy a ayudar? Obviamente van a ser estos dos y este. Porque su perspectiva, su punto de vista siempre es positivo. Entonces va a ser mucho más sencillo que esas personas estén dispuestas a escuchar el proyecto y que estén dispuestas si los contactás bien, a que lo puedan desarrollar y a que puedan venir, ¿bien? Porque están con las perspectivas altas y siempre siguen buscando cosas para hacer. Entonces arranco por acá y con estos tres les digo que los voy a ayudar. Con estos tres te voy a ayudar. Con los demás vamos a buscar la manera de que lo hagas vos y también te voy a ayudar. Pero con estos tres me voy a encargar de que esas personas vengan a contarles el negocio. Con esos tres. Porque con esos tres me ayudo. Puede ser por el llamado, puede ser por mensaje. Mandar un mensaje y te voy ayudando yo a que le puedas decir a esas tres personas que puedan venir a contarles el negocio. De ahí como te ayudo yo desde la lista, desde entender cómo funciona, ¿me explico? Desde ahí. A ellos dos no es que no lo vayan a hacer, ¿me explico? O ellos dos no es que no pueden hacer el negocio, no es eso. Sino que a esas dos personas, sí, te recomiendo que lo hagas vos. Bien, ¿para qué? Para que puedas también ganar algo de práctica ahí. ¿Me explico? Porque por ahí las personas te van a hacer preguntas, las personas que tienen frecuencia alta o que hicieron varios negocios y varias cosas, te van a hacer preguntas que por ahí no sabes responder. En cambio, otras personas por ahí no te hacen esas preguntas, ¿me explico? Entonces ahí es cuando entendí por qué era clave una cosa y la otra de yo ayudar. Los primeros contactos, los primeros 10 contactos, te recomiendo que igual le mandes al mismo auspicio, che, ¿qué onda con esto? ¿Está bien lo que le mando? ¿Me contestó esto? Y demás. Pero después si te funciona lo que vayas a hacer, seguí con eso, seguí con eso. Si te funciona con lo que estás haciendo, te recomiendo que sigas por ese lado, como contaba Yamil, no es cambiar tu manera, siempre desde que sea de la congruencia, que siempre sea desde el mejor lado, de ayudar a esa persona, desde el lado de ayudar a esa persona. Cuanto más te enfoques en ayudar a esa persona y no tanto tus resultados, es cuando más resultados vas a tener. Porque entendés lo que te da este negocio, entendés el potencial que tiene este negocio, y cuando lo entendés, que eso vas a entender un sistema de capacitación, que uno de los negocios que a mí me hizo entender, uno de los libros que a mí me hizo entender el nivel que tenía esto, primero fue el negocio del siglo XXI y después fue cuando me pagaron un montón de plata. Ahí dije, bueno, o sea, funciona. Y cuando me pagaron el primer mes fue cuando dije, bueno, funciona. Por eso para mí fue clave ese resultado, porque me ayudaba a romper mis miedos y a poder contactar mucho más. Porque yo no estaba seguro a quién le iba a contar si yo no entendía todo lo que estaba haciendo y todavía no estaba ganando plata. Había muchas personas que no sabían bien si contarles o no, porque no entendía bien, pero sí cuando cerré el primer resultado, por eso te recomiendo que si es un primer resultado, fue cuando pude contactar mucho más, bien, y cuando pude auspiciar a muchas más personas, no por el resultado, porque como resultado no se lo mostraba, sino por mi seguridad interna. Bien, cuando creé más seguridad interna fue cuando pude empezar a crecer en contactos y demás. Así que amigos, eso es un poquito de lo que les quería dejar. Cualquier consulta que tengan me pueden preguntar o consultar su niño auspicio, su platino o plata, que la tienen muy clara. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que les haya servido. Éxitos.